Estamos de vuelta entonces, después de una larga semana, donde usted ha podido disfrutar de los distintos videos que le tenemos preparados para usted. Estamos nuevamente con Max, aquí a su derecha, a mi izquierda, Max Powers. Hola, hola. Y Francisco Crespo, Buenas tardes. su ayudante favorito. Bueno, estamos hoy día con una clase importante porque se plantea algunos problemas relevantes de la teoría sobre la ciencia, la filosofía de la ciencia del siglo XX, y que va a ser importante para tener algunos repertorios conceptuales, esta clase y la otra, que permitan entender también, cuando uno va a analizar las distintas ciencias, qué diferencias pueden tener. Pero para eso tiene que tener criterios, categorías, y esas categorías entonces las que vamos a tratar de ingresar. Hago una pequeña reseña de lo que está pasando a principios del siglo XX para que nos entendamos. En gran medida el origen de las ciencias sociales está asociado a, de hecho, uno de sus fundadores, Comte, hemos señalado, crea no solo la noción de sociología, sino que crea la noción de positivismo. Y esa noción de positivismo va a ser muy relevante en este proceso, porque el positivismo rápidamente será considerado el elemento basal, fundamental, que permitirá darle a la ciencia una ruta prístina en términos de validación de su conocimiento, en términos de conexión con la verdad. La sensación, esta búsqueda ilustrada de que la razón nos va a llevar a la verdad, necesitaba un método, y el positivismo va a ser la gran oferta. Oferta nunca completa, oferta nunca terminada, pero sí una oferta que generó mucha expectativa, mucha esperanza. Y el siglo XIX, final del siglo XIX, es toda la expectativa por ese desarrollo científico. Es curioso que el gran creador del método científico se le adjudique a Descartes, siendo que Descartes no era positivista, digamos. De hecho, su método se creó para probar la existencia de Dios. Y no creía en la empiria. Claro. Creía en la geometría. Claro, porque era racionalista. Sí. Ahí hay algo raro, yo no sé qué pasa ahí. Hay que meterlos en el mismo paquete a todos, porque si no, no habría dado. O sea, fue una cuestión más bien de la política, teórica. De ciencia. Claro, de cómo meter a todos juntos. Creó una forma sistemática de pensar, en el fondo, que eso obviamente los científicos lo aplicaron. Pero yo no sé quién habrá sido el verdadero creador del método científico experimental, así. No, a ver, yo diría que hay hay 4 grandes nombres. Primero son Bacon, por un lado, empirista, primer empirista sin ser empirista, no pertenecía a la escuela de empiristas ingleses, pero es anterior, pero sí es el primero en decir, oye, tenemos que hacer esto observando. También Locke se le asigna la creación del empirismo, siendo que Bacon era anterior. Es anterior, claro. Sí. Entonces, pero Bacon y Descartes, que son de la misma época, y Descartes con el racionalismo, después es Kant el que los une teóricamente, ambas cosas, pero el primero en hacer una metodología, así yo diría, de observación, es John Stuart Mill, que hace... Como economista. Sí. Como economista y como observador, porque él hace una cosa que se llaman los cánones de observación. Nota Pie fue el que mató la economía política. Sí. Porque dijo, ¿por qué se llama economía política esto? Economía. Se llama economía. Y le puso economía simplemente. Claro. Estamos hablando del siglo XIX. Y sacaron los barbudos. Y Y ahí empezaron a trotar y a ser flacos. Claro, y empezaron a ir a Hacer conferencias. ejercicios, seminarios, coloquios. Claro, ahí empezaron otra cosa. Especular en la bolsa. Claro. Se hicieron Con economistas. chequera en el bolsillo. Economista, claro, trabajar para grandes empresas de contabilidad, y qué sé yo. Entonces, efectivamente, hay un camino ahí que, bueno, John Stuart Mill es bien interesante. John Stuart Mill hizo, entre otras cosas, los cánones de la inferencia causal. Los cánones de la inferencia causal son aquellos criterios que sirven para poder, luego de ir a observar y sacar conclusiones de la observación. Entonces, por ejemplo, voy a explicar, uno muy simple. El canon de la semejanza y las diferencias dice, bueno, vamos 15 personas a comer y 5 se enferman esa noche. Lo primero que uno hace es decir qué comieron los 5, ¿ya? Y de repente habían 10 que habían comido lo mismo. Entonces, ¿qué comieron esos 5? Que dentro de lo que comieron todos igual, ¿cuál es la diferencia que había respecto a los otros 5 que no se enfermaron? Claro. Entonces, esos cánones de ordenar los mecanismos para poder observar son la clave que va a permitir a John Stuart Mill
empezar a generar, y es el primero en hacer alusión a algo que usamos mucho hoy día en la investigación científica, que son las correlaciones. Sí. Es el primero en decir, oye, las variables que se mueven correlativamente, que se mueven una junto a otra, Hay una conexión, un lenguaje. hay que mirar qué es lo que está pasando cuando uno mira, no sé, el porcentaje de pobres dentro de cada comuna en el país, ordena del menor a mayor, ¿ya? Y ve que también el porcentaje de personas fallecidas por accidentes cardiovasculares también se mueve en la misma dirección. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una relación entre la variable pobreza y la variable muerte por accidente cardiovascular. Entonces, ese tipo de factores son los que John Stuart Mill, digamos, va a permitir que podamos observar. Ahora, habría que decir que todo este proceso termina en un enorme esfuerzo por empezar entonces a hacer operativos científicamente, metodológicamente, los criterios de observación. Y en ese tránsito va a haber una escuela intermedia antes de llegar al positivismo más clásico, que es lo que se denomina el empiriocriticismo, que son un conjunto de físicos que básicamente lo que dicen es, mire, a mí lo que me parece es que no podemos seguir mirando elementos sustantivos en la física, ni ocupar conceptos que tengan alguna carga metafísica, sino que tenemos que ir a observar cuestiones bastante más operacionales, ¿ya? Y no definir los conceptos a partir de criterios conceptuales. No dejar de lado la razón, de alguna Dejar de lado la razón de alguna manera. Ellos son los primeros en establecer esto y surge entonces, por ejemplo, en el colegio, ustedes seguramente lo vieron, en los ramos de física, hay una serie de definiciones que son operacionales. Claro. O sea, por ejemplo, trabajo es igual a la fuerza que se aplica para mover un objeto. Una relación. Claro. O sea, tú mueves algo, entonces hay trabajo, ¿ya? No es un concepto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Es una fuerza aplicada. es una fuerza aplicada. Entonces, y de hecho empezaron a ver la manera de deshacerse de conceptos que fueran extravagantes, que tuvieran un contenido no empírico. El concepto de peso, de masa, de fuerza, había que definirlo a partir de criterios concretos. Energía. El peso es la capacidad de levantar otro objeto con tu propio peso, ¿ya? A través de un mecanismo de poleas y qué sé, o sea, eso es el peso. El peso no es algo que está en el universo, y el universo no es pesado ni es liviano, ¿ya? No existe la insoportable levedad del ser. Ah, No, Milan Kundera. Sí. Adiós. No sabemos si eres hombre o mujer, no estamos seguros. Se llama Milan Kundera. Por Dios, no solo es hombre, sino que tiene a todas las mujeres disponibles. Wow, entonces hay que ser por moderno. No, Kundera la lleva. E hindú. O es uno de los que No, lo lleva. olvídalo. Todos sus libros revelan, bueno, en fin. Tengo un libro sobre la risa, que Otro es muy día. bueno. Kundera, la risa. Sí, y el olvido también. Sí, no, y la lentitud. Y la paloma. Y la paloma. No. La paloma. Mira los nombres. ¿no? Sustantivos. La paloma. Elige uno al azar, le dice a los ayudantes. Claro. Uno que se llama Historia de Amores Ridículos. Wow, es un poco más descriptivo. Sí. Como, no debería usar tantas palabras en este. Mira tú, ¿eh? Bueno, la insoportable levedad del ser, que parte con un concierto de Beethoven. Que dice, bueno, En Praga. claro. En Praga. En fin. El colmo. Bueno, para todos los que puedan, no es fácil, no es habitual, no es barato, pero ir a Praga, yo no he ido nunca, pero dicen que vale mucho la pena. Así que inténtenlo. Sí. Se suben de Polizontes a un barco, Por ejemplo. llegan a Turquía y ahí buscan un camino. Toman el tren. Caminan. El Expreso Oriente. El ¿Cómo expreso- llegó a Praga? Las palabras que se decir en turco son Hurrem, Mustafa, Pasha, que tampoco en realidad se son turcas, pero bueno. Bueno, hay varias que son griegas en todo caso. Sí, sí. De hecho, el café turco o café griego es lo mismo. Claro. Las delicias turcas en Grecia son delicias griegas, Sí, por ejemplo. se conquistaron mutuamente Son las mismas. en forma de peleas horribles. Sí, porque ese imperio era súper, se expandía para todo. Sí, no, hicieron polvo Como nos enseña el sultán. con Grecia, hicieron. Es que- Bueno, volvamos. Volvamos al método científico. Habíamos ido un poco lejos. Sí. Perdón. Sí, 20.000 kilómetros de distancia. Claro, volvamos al método científico. Volvamos al método científico. Entonces, en esta configuración de lo que va a ser el método científico empiezan a pasar varias cosas. Y entre otras cosas empieza a ocurrir que se dan cuenta que hay que ir más a la empiria, pero que hay que conciliar la empiria
con la razón. Pero la forma de conciliar la empiria con la razón, y aquí vuelven a los griegos en el fondo, es decir, bueno, pero la conciliación debe ser con el lenguaje. Sí. El lenguaje es muy importante. Ahí vamos a encontrar el camino. El lenguaje tiene que ser capaz de representar la empiria. Y entonces viene la posibilidad de buscar un gran mecanismo que permita ir construyendo una ciencia que se pare sobre cimientos firmes, que como dijo Isaac Newton, sea capaz de pararse sobre los hombros de los gigantes y poder entonces construir lentamente este pequeño entramado, y para eso tú necesitabas la lógica. Pero la lógica que existía hasta entonces era la lógica aristotélica, que es una lógica muy simple. A es igual a es distinto de B, silogismos. El principio de no contradicción, si algo es A, no puede al mismo tiempo ser B, todas esas cosas. Bueno, resulta que estos tipos dijeron no, tenemos que ponerle a la lógica algún dispositivo que la haga multiplicarse. A los bull, sí. Así es. ¿Y qué está ahí? No, yo aquí haciendo computadores, tratando de que hagan cosas. Y llamaron a los matemáticos. Ese momento en y los matemáticos dijeron el grave error de llamar a los matemáticos. Claro, el filósofo llamando a los matemáticos. A los matemáticos. Sálvanos. Entonces los matemáticos estaban en otra cosa, ahí haciendo edificios y cosas. Y dicen, podemos entrar en la filosofía por la puerta grande. Claro. En ese lugar horrible que tiene tantas palabras. Ahora vamos a poner lo nuestro. Conquistarlo. Y lo que hicieron es metieron toda la lógica de la matemática adentro de la filosofía, y eso se llama lógica simbólica. Si usted encuentra un libro de lógica simbólica, huya. Estamos hablando del siglo XVII, para que entiendan. No, 19. Lógica simbólica, que es un desarrollo que, bueno, tiene razón en una cosa ahí respecto a que el tema de la tradición. Sí, viene del siglo XVII. De la lógica viene del siglo XVII, pero estos tipos lo agarran y dicen, adaptemos esto a la observación científica. ¿Cómo vamos a hacer que, observando la realidad empírica, le apliquemos la lógica metida dentro de la filosofía? Y ahí el gran nombre es Bertrand Russell, el patriarca de todo el lote. El patriarca de todo el lote. Además escribía novelas. Tiene una enciclopedia, imagínate. Escribió una enciclopedia. De cuyos discípulos, por cierto, hablaremos en la clase 7, cuando quizáramos más al respecto. Sí, bueno, y además que sus discípulos estaban peleados entre sí porque todos querían ser el discípulo de Russell. Claramente. Tiene un texto sobre la ética sexual que es muy interesante. Eso la podemos ver en la próxima clase. Y tiene buenas novelas, no son nada malas. Ya, las novelas no. Sí. Aunque esos libros de lógica dijo el mismo que solo leía él y como 2 personas más. Sí. Pero eso no significa que sean malos, son difíciles. Sí, claro, que nadie lo puede entender. Son difíciles de entender. Pero la verdad es que Bertrand Russell lo que va y dice, bueno, aquí tenemos que tener este dispositivo, empezar este camino, y él empieza a trabajar en esa ruta, y llega un tipo que quiere ser su discípulo, que lo admira muchísimo, que no admiraba a nadie además, que se llama Ludwig Wittgenstein, de la familia de millonarios más grande de Europa. Los Rockefeller de Europa era la familia Wittgenstein, uno de los cuales era este hijo extravagante, brillante hasta decir basta, tocaba piano, había tenido una educación increíble, que declaró que él consideraba que la filosofía debía ser botada a la basura hasta entonces y que había que partir de cero. Que había 4 tipos que valía la pena citar, la mayor parte de ellos matemáticos, más Russell, que era lógico, y escribió un libro de 100 páginas y entregó el libro y dijo, esto cambia la filosofía para siempre, y se retiró de la filosofía. Y todo eso aconteció efectivamente, aparte de estar diciendo una locura, ocurrió, efectivamente lo hizo. Cambió la filosofía para siempre, se llama el giro lingüístico, y él lo que hizo fue un conjunto de reglas del lenguaje que ustedes tienen en la bibliografía, que pueden revisar con placer, es un texto grato, que estará también evaluado, que será pasado en detalle en todo caso más adelante. Sí. Pero eso vamos a hablar del círculo de Viena, vamos a hablar de Wittgenstein, del primero, del segundo. También el círculo de Praga. Sí, eso es lo importante. Harto círculo. Pero lo importante es entender que Wittgenstein lo que dice básicamente es, mire, la única forma de que podamos hacer observación empírica es teniendo un lenguaje de altísima precisión. Y el lenguaje debe ser depurado de todo contenido metafísico para la ciencia, para poder estar haciendo la observación. Es interesante porque el proyecto original de Wittgenstein, que era aquel, porque al final el problema era este, el problema es, y el problema hasta el día de hoy sigue siendo, bueno, aunque los posmodernos decidieron, digamos, tirar el problema a la basura con todo lo que implica eso,
pero era si efectivamente podemos dar cuenta de la realidad mediante algún sistema de símbolos. Históricamente, los que se habían adjudicado ese potencial siempre habían sido los matemáticos. La matemática uno la aprende como un conjunto de operaciones, pero se supone que la matemática es un lenguaje que tiene, por alguna extraña razón, yo no sé si hay alguien que se ha dedicado a explicar. No existe esa... El lenguaje matemático. O sea, nadie sabe por qué. El lenguaje matemático funciona en la realidad. Claro, nadie sabe. porque el lenguaje matemático en estricto rigor no es real. Revela que Dios Es una atracción. Claro, y que Dios es matemático. los números no existen, existen las cantidades, los números expresan cantidades, entonces como Pero lenguaje... la matemática tiene muy poco que ver con las cantidades, de hecho el grueso de la matemática sí, ya... es algebraica. Nosotros estamos acostumbrados a pensar y- las cantidades, pero la matemática... Es álgebra y geometría, básicamente. Claro, Sí, son las no dos aritmética, que es lo que nosotros sabemos. Que aritmética, claro. Esas son las... Entonces, bueno, Ah. dicho eso, entonces, no se sabe muy bien cómo funciona, pero funciona. Entonces, la idea era si podíamos extender esa gran propiedad de la matemática a el lenguaje que Wittgenstein llama los lenguajes históricos, o los lenguajes ordinarios, o qué sé yo, todos los lenguajes en los que está construida la filosofía y la teoría social, o sea, las palabritas. Curiosamente, entonces, siempre fue el problema de si eso era posible o no era posible, y el debate hasta el día de hoy sigue siendo aquel. O sea, Wittgenstein propuso que era posible dado un lenguaje Y específico. obligatorio, no solo era posible, sino Claro. que era obligatorio. Y dado no solo un lenguaje específico, sino también un conjunto de cosas que podían ser dichas y un conjunto de cosas que no. O sea, había un montón de temas y lugares a los cuales no tenía sentido ir porque no ibas a poder dar cuenta, digamos, con el lenguaje disponible de aquellos fenómenos. La famosa teoría del silencio, que es como la parte polémica de Wittgenstein, con la que se peleó con el Círculo de Viena, etc. Eso lo vamos a El ver. tema del juego también. Claro. Y al mismo tiempo, el giro lingüístico es como, en el fondo, la derrota de ese proyecto, y la posmodernidad que conocemos ahora en la teoría social es la derrota de ese proyecto. O sea, del mismo autor nacen las dos vías, en el fondo. Que es decir, es imposible, y de hecho lo que se estila hoy en día, si usted algún día va a un congreso de sociología o a un congreso de ciencias sociales, digamos, filosofía, lo que se tiende a estilar es que en verdad es imposible porque el concepto no denota la realidad de ninguna forma y no tiene posibilidad de denotar la realidad, sino que siempre va a ser una abstracción, y por lo tanto tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, todos tenemos nuestra verdad. Cada uno de su verdad. Claro, Claro. ese es un Wittgenstein 20 años después. Claro. Es el segundo Wittgenstein Que conocido. es como la posibilidad, la imposibilidad de dar cuenta de la realidad con conceptos. Bueno, están todas las tendencias entre medio, que si no existieran, no existirían los científicos sociales, que es la posibilidad de generar conceptos que contingentemente expliquen un momento de la realidad, luego ya dejan de explicarlo, entonces se quieren un concepto nuevo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema que es bastante interesante, que es lo que ustedes están mencionando, y de qué manera la física y la matemática se está incorporando dentro de la filosofía de la ciencia. Y si pensamos, por ejemplo, en un hecho, en un fenómeno sumamente concreto, yo mencionaría que hay un hecho que cambia un poco el círculo, y es lo que ocurrió el 29 de mayo de 1919. ¿Ustedes saben lo que ocurrió ese año? El eclipse solar. Ah, Ese eclipse el solar... eclipse de Einstein. El eclipse de Einstein, que en el fondo a partir de ese eclipse se pudo observar la aplicación de la teoría de la relatividad. Hubo Arthur Eddington, que fue un inglés, se instaló en la isla Príncipe con todo su equipo de investigación y logró observar y hacer toda una cobertura de lo que era el eclipse solar, desde Sudamérica hasta África. No llegó a Europa, en el fondo, por eso se tuvo que desplazar. Pero de alguna manera, esa observación que se generó a partir del eclipse solar es lo que dio origen a lo que es la física cuántica, y principalmente situar al observador, y no tanto al fenómeno observado, sino de qué manera el observador, como acto de conciencia, es capaz de hacer ciertas distinciones sobre la realidad. Y yo creo que eso es uno de los hechos más importantes del comienzo del siglo XX desde el punto de vista de la ciencia, y que nos permiten entrar al concepto del paradigma. Bueno, a Einstein le habían pedido que lograra probar que la luz se curvaba. Claro. Si la luz se curvaba, era que el espacio se curvaba. Entonces, Claro. y obviamente en rigor era imposible probarlo, pero él necesitaba algún fetichito con ¿Cómo probar? qué ponerlo encima de la mesa. Claro. Necesitaba un poco de empiria. La teoría de Einstein es particularmente abstracta. Claro. Llegas las fotos de este eclipse y él dijo, aquí Acá está. está. La Esta es la rayita mía. curvada, la Esta luz es la así. mía. Esta es la mía. ¿No querían curva? Aquí Acá está. están todas las curvas del mundo. Claro. Bueno, después se descubrió que en realidad eso no era realmente prueba suficiente, que había una serie de observaciones que podrían, De segundo orden. claro, que podrían haber... Estoy manchado, nadie me ha dicho. Ah, No te habíamos visto. Garbanzos. Eso es una curva. Es la curva del espacio en la comida. Bueno, Ya. entonces, efectivamente la teoría de Einstein ahí adquiere una validez sorprendente, y en general los físicos ahí adquieren una relevancia enorme, que es toda esta tradición que va a terminar
en los creadores de la bomba. Mm. Son toda esa generación notable, pero también al mismo tiempo maldita. Los ¿Ya? creadores de la bomba. Claro. Esto es como un reggaetón. Créame una bomba. Créame una bomba. Estamos aquí en Manhattan. No, mucha banalidad con la bomba atómica, perdón. Ya. Bueno, entonces estamos en una época donde efectivamente además hay una expectativa del desarrollo científico que es ilimitado. Y aparece un grupo que se llama el Círculo de Viena, que ya ellos ven esto de Wittgenstein y dicen, bueno, esta es la nueva Biblia. Claro. Tiene dos detallitos que ya los vamos a hablar que no nos gustan, pero literalmente dos, ¿ya? Además que son contabilizables porque Wittgenstein lo escribe por números, así que Sí. uno puede No, ver cifra todo. cada parágrafo efectivamente. Entonces dice, son dos detallitos que no me gustan, pero todo lo demás está impecable. Y agarran ese libro y se transforma en su Biblia. El Círculo de Viena va a ser de un nivel de influencia enorme y es lo que entendemos hoy día cuando hablamos de una investigación científica. Claro, lo que ellos inauguraron. El lugar común es cuando si uno dijera qué representa ese lugar común de lo que es la ciencia, el conocimiento válido, el conocimiento basado en criterios de verificación, eso es el Círculo de Viena, efectivamente. Básicamente propusieron que se tenían que eliminar las funciones expresivas y descriptivas, narrativas y expresivas del lenguaje, y se debía dejar solo la función denotativa, que la ciencia debía funcionar solo mediante, ¿no es cierto?, describir Lingüística pura, eso. aquello, claro. Bueno, eso también en materia de PSU, Sí. los jóvenes de primero, las funciones del lenguaje. La denotativa es la más fome de todas, pues la que dice esto es cuadrado y tiene Te denota, color en café. el fondo, sí. Da cuenta de un objeto. Da cuenta, Pero la forma de dar cuenta del objeto no podía ser mediante las palabras, o sea, no podía decir esto es cuadrado o es café. ¿Qué es eso? Tiene que ser como esto tiene 4 ángulos de 90 grados, que esa es la forma de verdad de decir que algo es cuadrado desde el punto de vista científico y expresarlo en una fórmula, digamos, pero una demostración geométrica al respecto. Esto es café, no tiene nada que ver porque sabemos que el café, los colores son, ¿no es cierto?, reflejo de la luz, los objetos, entonces se tiene que hablar de las ondas, tiene determinado espectro de onda de luz, en fin. La forma de decirlo es rara, claro, pero el principio es que vamos a describir exactamente lo que ocurre en el mundo mediante observación sistemática, ¿no es cierto?, y mediante el uso de tecnología para hacer esta observación, cosa que no sea una observación puramente individual. Claro. Y aparte vamos a replicar los experimentos y todas esas cosas que conocemos hoy día como ciencia. Bueno, la noción de ciencia que efectivamente entendemos es la de esta época que se configura entonces. Por eso empiezan a aparecer también las teorías que van a ser alternativas, las veremos en algún momento. Pero lo que importa es que efectivamente aquí tenemos ya un escenario bastante más elaborado, donde la idea de verificación va a ser el corazón. O sea, efectivamente uno tiene que tener pruebas de que la teoría que está diciendo es correcta, ¿ya? Bajo la idea del principio llamado inducción. Hume. ¿Qué dice el principio de La inducción? Que yo no puedo establecer elementos sustantivos de las relaciones entre un fenómeno y otro, pero puedo verificar regularidades y puedo determinar que efectivamente suele ocurrir antes que pase una cosa, que pase otra. Puede El clásico- intervenir el objeto, ¿no? Es el clásico tema de la física. Pues los físicos, el 90% del trabajo que hacen, si no el 100% del trabajo que Inducción. hacen, es inductivo y es utilizando proxies en el fondo. O sea, ellos no ven, porque ustedes saben que nunca se ha visto un átomo. Jamás. En la No. vida, en la historia de la Eso humanidad se ha no, visto... menos un quark. Claro, nunca se ha visto, ni siquiera se han visto el átomo, ni hablar de las partículas subatómicas, el bosón de Higgs, qué sé yo. Claro. Nunca se ha visto así como, oye, mira, un microscopio, aquí está, digamos. Lo que se ha visto son los que hacen los átomos en el mundo, en el fondo. Aunque nota a ti, en todo caso, hay un Muy experimento que se llama caja de niebla, que es para ver partículas. Es muy bonito, yo el otro día lo vi, se puede ver en la vida real. Y las partículas ven así. Caja de nieblas. Sí, es una caja que tiene una especie de niebla Los átomos especial, son un invento de la burguesía. que se ven las partículas pasar así. Es Ya. muy bonito, pero eso es otro tema. Como la democracia. La verdad, y los genes, había un gran investigador soviético que se negaba a los genes Ah, sí, y que efectivamente. retrasó 20 años la teoría genética de la Unión Soviética porque se negaba, decía que era colorante que le ponían a la cuestión, El era invento pequeño burgués. invento pequeño burgués. Bueno, pero volviendo al tema de los físicos, ellos ven efectivamente cosas que
una cosa que tiene relación con otra. Los agujeros negros por definición no se pueden ver porque bueno, no hay luz donde ellos están, pero se ve su influencia alrededor de otros cuerpos o otras estrellas que estén cerca. Los planetas tampoco se ven con el telescopio como uno cree, sino que se ve el vacío que dejan en el espacio, ¿no es cierto? Y la gravitación, la fuerza gravitacional que ejercen, etcétera, 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 y se calcula su tamaño, su densidad. Y el mismo principio con la ciencia, uno no puede reconocer como lo que trasciende a la relación, pero si ve que A ocurre, y justo cuando ocurre A ocurre B, y al mismo tiempo, y ese fenómeno se repite infinitas veces en el tiempo, uno podría llegar a reconcluir de que A tiene algo que ver con B. Digamos. O hay una relación, hay una correlación. Los criterios de entonces eran los criterios de verificación, que significa que ya un retroceso, ojo con esto, porque en la época de la Ilustración estábamos creyendo en la verdad. Sí. Claro. Ahora ya estamos en la verificación. Hay que verificar la Es verdad. mucho más operacional. La verdad se prueba a sí misma. Pero ya no es la verdad, es la verificación. Ya no hay un concepto de verdad sustantivo. La Es el verdad con ejercicio, mayúscula. Es el ejercicio. Para que aprendan la gente en su casa, cuando usted lee un texto de filosofía, siempre que la palabra está escrita con mayúscula es que se refiere a un concepto total, absoluto, infinito y cool, como Dios con mayúscula. Eso es la diferencia. O la otro, verdad, otro, claro, otro, con mayúscula. claro. Mientras que si la verdad está con B chiquitita, es la verdad chiquitita, o sea, una verdad contingente, una verdad momentánea. Una verdad relativa. Claro, una verdad relativa. Entonces, la verdad con mayúscula, que era la de Ilustración, ya se había degradado a algunos, o sea, como que empezó ahí, fue tímido el paso, porque era como, quizás existe, pero tenemos que estar constantemente probando si llegamos o no a ella, digamos. Claro. Bueno, el tema de la inducción en todo caso había tenido, que efectivamente se inaugura con el empirismo inglés propiamente tal, con David Hume, de ahí en adelante, el tema de la inducción, que significa básicamente que uno, a partir de una observación determinada, puede proyectar alguna clase de regularidad. ¿Ya? Si uno ha logrado verificar que en numerosas ocasiones acontecen determinados hechos a partir de lo que estoy observando, entonces puedo inferir que efectivamente en el futuro eso volverá a ocurrir. La mayor parte de la investigación científica se hace a partir del criterio de inducción, es bastante normal. Asumimos que de alguna manera, si en una situación controlada y bien verificada efectivamente se produce un fenómeno, no habría razón para que no volviese a acontecer. Claro, se puede volver a Si repetir. 5 investigadores por separado lograron hacer X cosa, se puede asumir que efectivamente eso es real. Bueno, el problema de la inducción entonces parecía resuelto, porque efectivamente estaban todos confiados en la verificación. Pero el mismo Russell había dicho que si queremos ser precisos, la inducción puede funcionar maravillosamente desde el punto de vista empírico, pero no es racional. Que también lo había dicho Hume, en realidad es una nota al pie a lo mismo que había dicho Y Hume. de hecho, como tiende a ocurrir en todos estos debates, ya lo habían dicho los griegos. Ya habían dicho los griegos. Sí, Gracias. sí, no. Sí. Usted siempre No, que tiene no un es nada- debate, no es nada un nuevo. debate y ya se está acabando más o menos la discusión, usted solo diga, bueno, pero esto ya fue discutido en la Grecia antigua. Y el Ya 99% de los casos va a tener razón. Sí. Incluso cosas como de los reality, va a pasar que alguien Todo, ya todo. lo dijo. A alguien se le ocurrió la idea de una casa de estudio en Grecia antigua, alguien que ya la hizo, ya... No, todo. eso está todo. Bueno, efectivamente eso ya existía, pero Bertrand Russell lo plantea de un modo muy brillante, que es decir, mire, fíjese en lo siguiente. ¿Cómo ha sido el reggaetón en griego? Ya, pero bueno. No sé si Perdón, se debería haber reggaetón. ¿quién sabe? Música para los efeos, debe haber habido música para los efeos. Seguramente, Sí, seguramente. para Para los layos. claro. Bueno, pensemos un poco en la inducción. Fíjense ustedes lo siguiente. La sentencia, vamos a la sentencia clásica. Todos los cisnes son blancos. Ya. Todos los cisnes son blancos. explicar lo que Pasa va a por ocurrir afuera, ahora. uno negro. Lo que vamos a ocurrir ahora, Sí. voy a explicar lo que va a ocurrir ahora. Vamos a hacer lo que se conoce como una demostración lógica o un experimento lógico en el fondo. Claro, O sea, esto es un ejemplo. es un ejemplo. Sí, no es el punto para la materia, no estamos tratando de cisnes, no crean que nos cambiamos de tema, estamos simplemente tratando de ilustrar un punto. No Todos es los cisnes ecología. son blancos, son blancos. Nosotros hemos visto por todo el mundo cisnes, Sí. y en todos lados hemos visto que los cisnes son blancos. Por tanto, entonces, podemos hacer la aseveración de que todos los cisnes son blancos. Supongamos incluso que yo voy y digo, ya, pero no tenemos demasiada certeza, por tanto, hagamos la recolección de cisnes más grande del mundo. Concesionémosla. Concesionemos. Que Contratemos. todos traigan cisnes y les pagamos a todos 50 lucas Todos los por tipos de cisne. cine en el mundo. Y ves a traer cisnes, millones de cisnes, fondos de la Bolsa de Comercio de Nueva York, puestos para que
concentrar cisnes todos en un mismo lugar. Y consideramos una empresa que construyó un gran lugar para guardar los cisnes. Y una concesión y una carretera para llegar a él. Mm. Entonces ponemos ahí los cisnes del mundo, todos 25 millones de cisnes, 50 millones de cisnes, cuantos ustedes quieran. Cisnes, y todos blanco. Mm. Y de pronto alguien dice, he aquí todos los cisnes del mundo. Son Todos todos son blancos. blancos. Son todos ¿Y blancos. qué pasa si alguien dice, oye, pero un momento, ¿y cómo sé yo que son todos los cisnes del mundo? Ay, seguro. Ay, bueno, revisa la lista. A ver, 1, 2, Le 3. metí- Y ahí viene el problema. todo. El Falta problema todo. es que no hay lista. Claro. No hay se lista. puede saber si en algún momento, en algún lugar escondido, remoto, puede haber un cisne negro. Mm. Puede haber. Como Tchaikovsky. Iba a decir El Natalie lago de los Portman. cisnes. Iba a decir Natalie Portman, pero es lo mismo. Puso Algo más blanco actual. Algo más y un actual. cisne negro. Pero se Un refiere... minuto de silencio para Natalie Portman. La gente no sabía, la película de Natalie Portman está inspirada en Tchaikovsky. Tchaikovsky. No está dirigida por Natalie Portman, solo No. actúa en ella. Sí, bueno, claro. Solo es impactante para la gente sensible. Acá tenemos una. Claro. No, yo la vi 2 veces la película, para ser más preciso. Más sensible todavía. Que no la he visto. Soy un lleno. Bueno, es del mismo director que estabas hablando antes, del Aronofsky. señor de Aronofsky. De verdad, Ariel Aronofsky. Sí, ¿Verdad? Y sí. conversamos. Bueno, entonces, efectivamente, La verificación de esta. la verificación de realidad, esto no es posible en lo racional, mm. solo es posible desde el punto de vista estrictamente empírico. Claro, o sea, podéis tener todos los cisnes, pero desde un punto de vista racional no puedes asegurar Que son están todos los cines. Sí. Y esto nota a pie, Mm. esta es la gran diferencia, va a ser la gran diferencia entre los físicos y los matemáticos. Sí, sí. Eso yo lo aprendí hace muy poco, pero hay que decir algo, los matemáticos consideran que todo el resto del mundo son unos hippies y unos saltimbanques, Mm. porque ellos son los únicos que funcionan hasta el día de hoy, la única ciencia, diría yo, Mm. si vamos a llamarle ciencia, que funciona con todo lo contrario, porque ellos funcionan con el principio de deducción, que ya vamos a explicar bien lo que es, pero que en el fondo la gracia de la deducción es que no tiene ese problema. O sea, No es la inducción, lo claro, contrario. La deducción es perfectamente racional, Claro, es completamente racional, pero- es siempre verdad. Claro, exacto. Todo conocimiento derivado de deducción es necesariamente cierto. Y por eso, por ejemplo, para los físicos hay grandes problemas, perdón, para los matemáticos existen los famosos problemas matemáticos que en este momento nunca, hay uno que es el más famoso, en este momento no lo recuerdo, pero están esos problemas, por ejemplo, de los números primos. Ese es el problema de los números primos, que todos los números primos tienen una cualidad, Sí, sí. no recuerdo exactamente en este momento cuál es esa característica que tienen, pero que se ha probado, se dice ya, todos los números primos tienen tal característica. Solo son múltiplos de sí mismos. Eso. Y esa afirmación se ha comprobado con, creo que, con supercomputadores como con 3.400 elevado a 7 billones de números, algo así, un número así infinitamente alto. Sí. Se ha hecho la operación y se ha comprobado que esa afirmación es cierta. Sin embargo, para los matemáticos, ese procedimiento no tiene ninguna validez porque es inductivo, por el tema mismo claro. de los cisnes. No pertenece a un modelo matemático. Claro, No, no diga, no es una deducción. no es una matemática. demostración. No es una- podría ocurrir que aparezca un número primo Claro. que no En cumple. algún punto, no lo En saben. algo, en un momento. Lo que quiero decir entonces con esto es que los matemáticos hacen demostraciones y las demostraciones son deductivas siempre. Sí. En cambio los físicos, a pesar de que usan mucha matemática, etcétera, que tienen muchos modelos y tienen muchas leyes, ellos son mucho más inductivos. O sea, a ellos les basta básicamente si uno tira una pelota y se cae al piso y lo hacen más o menos unas, no sé, 200 personas, más o menos podemos hablar de algo que se llama gravedad. Y de hecho, no sé si existe una fórmula para demostrar la existencia de la gravedad. Como que no se preocupan de ese tipo de problemas, digamos. Sí, hay una ecuación, claro que hay una ecuación. Hay una ecuación que la Sí, sí, expresa, que la expresa, pero no la sí, demuestra, sí, sí. no es lo mismo. O sea, No es lo una cosa mismo. es, lo que ellos hacen Es como la relatividad. es convertir, también la, hay una induc- ecuación que es se convertir la expresa. inducción en matemática, Mm. que es convertir la observación en una fórmula. Sí. Pero no hacen el proceso de demostración de decir, no, si la gravedad existe porque hay una demostración que dice que existe. Quizás existe, no sé si algún físico nos puede mandar un Sobre los mensaje. números primos, en todo caso, les podemos sugerir una novela muy buena, Paulo números primos. Giordano, La soledad de los números primos, La soledad. una novelita maravillosa, Claro. elegantísima, La soledad de los números primos. Mira. muy buena porque, porque se refiere a lo siguiente bien. Los números primos, vistos en computadora, Ah. a medida que va subiendo la cifra, a niveles, a cifras gigantescas, los números primos se alejan y no se encuentran entre sí. Ya nunca están Oh. juntitos. No es como 1, 3, 5, 7, Sí, sí, ¿ya? van tanto sino juntitos que de alguna manera. Claro. Sí. saltan muchos millones de números y aparece uno. Y entonces, para reflejar la soledad de dos personajes, este autor, que es un matemático, de Se hecho, compró una supercomputadora. claro, y puso los dos personajes ahí y dijo, son como dos números primos arrojados en el universo. La soledad de los números primos. No sé. Sublime. Y está buena la historia. ¿no? Buena, Sí. buena. Sí. Bueno, es un Anotado muchacho para la próxima compra. que es matemático italiano.
jovencito, que además se hizo famoso con este libro y ya se retiró de la matemática. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Se dio cuenta que había más onda. Hay un tema que es bien interesante tocar acá y que está relacionado principalmente con cómo la física entra en esto, lo que es la filosofía y cómo hacer filosofía de la ciencia. Claro. Hay un lenguaje que está cambiando, toda la relación que ustedes están, a la cual están haciendo referencia, está de alguna manera conectada con dos físicos, uno que está en Estados Unidos, Harvard principalmente, que es el señor Thomas Kuhn, y otro que está en Austria, el señor Karl Popper. En el fondo son como los dos grandes físicos que van a dar todo un cambio de eje en estas discusiones que se generan en los años 30, 40, sí, y que después llegan a un congreso que se hace en Londres, creo en los años 50, 60, sí, lo que es filosofía de la ciencia. Ahí quizás el concepto de paradigma y el concepto un poco de lo que se había hablado del distanciamiento y al mismo tiempo de la refutación, cómo se refuta una realidad. Paradigmáticamente, y a veces usamos la palabra paradigmático como para decir algo relativo, algo que no tiene mucho sustento, mucha base, que puede dejar de ser una verdad científica para dar espacio a otra verdad científica. De alguna manera hay un lenguaje ahí, que por un lado Wittgenstein lo tomó mucho desde la matemática, pero por el otro lado, en la ciencia social y en la ciencia, principalmente lo que es la sociología, en el caso de sistemas, por ejemplo, y al mismo tiempo lo que es la biología del conocimiento, todavía está dando vuelta el concepto de paradigma. Sí, bueno, de hecho vamos a tratar de lograr encerrarnos en ese concepto en algún momento, porque va a ser muy importante, sobre todo porque la noción de paradigma va a permitir a las ciencias sociales un estatus distinto en la filosofía de la ciencia. Claramente. Porque las ciencias sociales tenían varios problemas al lado del resto de las ciencias, de la física, de la química, de la biología, para poder validarse bajo la lógica de la verificación. La posibilidad de la verificación empírica para las ciencias sociales es mucho más limitada, por de pronto, porque las situaciones experimentales son mucho más más improbables. Ejemplo es que si un físico necesita una cámara de vacío para ver cómo se comportan las chinitas en el vacío, por ejemplo, simplemente manda a la universidad que le construye una cosa que vale 8.000 millones de dólares, que tiene una manguerita que se cierra, se extrae todo el aire, todas las partículas, todas las ondas, todas las cosas que hay adentro, y tiene una cámara de vacío, tiene una chinita y la ve. En cambio, un psicólogo que tiene que ver el vacío existencial es un poco más difícil. Es bastante más difícil. Un antropólogo no puede decir, no, mire, ¿sabe qué? Ahora no crean Dios. A ver, apaguemos el switch. Ya, no crean Dios. ¿Qué pasa con la ideología? Claro, ¿qué pasa cuando ya la gente no cree en Dios? No, necesito que crean en Dios. El Señor! Ya, excelente, ahora creen mucho en Dios. Y con un diálogo así, creen mucho, o es católico a su manera. Católico a su manera. Claro, los dos extremos te matan. Claro. Cuando crees mucho o no crees nada, claro. Igual te mata al investigador. Entonces, bueno, los antropólogos no podemos hacer ese procedimiento, no podemos eliminar una variable de la sociedad, como hacen los economistas, de hecho, ceteris paribus, es decir, no, bueno, pero nada más cambia, ¿no? Son asesinos, rompen los símbolos. Saquémosle la sociedad a la economía. ¿Para qué vamos a poner la sociedad? Que lata, ¿no? Esto de las leyes, la institución, las emociones. Veamos simplemente cómo se comportan los actores racionales. En el vacío. En el vacío. Sí, bueno, los economistas se mandan ahí un físico, pero en general ese procedimiento no se puede hacer. Uno no puede eliminar las variables sociales, no puede asumir que no van a ser intervinientes, no puede garantizar de ninguna forma racional que no van a intervenir en tu modelo. Sí. Existen mecanismos de control, existen los modelos factoriales de componentes principales, existe la administración de la varianza, pero aún así, si comparamos la rigurosidad, o sea, un antropólogo o un sociólogo que trabaje con Inglehart, por ejemplo, los famosos modelos de Inglehart, sea dicha de paso, bueno, para los que conozcan a Inglehart, que trabaja valores culturales, un sociólogo muy famoso, funciona con... Que hace encuestas de 140 países. Claro, funciona, y sus componentes principales, está hablando de un punto de vista más matemático, digamos, funcionan con niveles de correlación, o sea, de explicación de la varianza del 30%. 38%, y él los considera así lo más grande que le ha pasado al planeta. Y en verdad, para un físico que una cosa explique el 30% de lo que está ocurriendo es como, oye, pero no me estás explicando nada. O sea, los físicos trabajan con 98, 99. De hecho, en el diccionario de Iron están todos desesperados porque una cosa les salió 2 desviaciones estándar corrida donde debería haber salido, cosa que no es nada de grave, en verdad. Y están así como, no tenemos teoría que explique esto, y por qué pasó esto. Y están todos así, impreciso. Necesitamos más plata, porque eso sí que son buenos para pedir plata. 4.000 millones de euros más para poder hacer una cosa más grande, para ver qué pasó. Entonces, no, y además que es un dispositivo, 4.000 millones de euros. Sí, una cosa que hace así. Y después no funcionó, se quebró. Claro. No, es que se calentó mucho, estaba a menos 2.298 grados, estaba a menos 2.299 grados. Bueno, pero lo que quiero decir en concreto es que efectivamente nosotros en la ciencia social trabajamos con un objeto que no es manipulable, no tenemos circunstancias de laboratorio, no podemos quitar variables, no podemos probar
¿Qué pasa? O aislar una variable. No podemos, es muy difícil, se intenta por supuesto y el método que utilizamos apunta hacia aquello, pero en la realidad es complicado Sí. y por eso formular leyes y formular normas y formular mecanismos o modelos que funcionen así como casi como recetas de cocina, que funciona mucho en la física, ¿no? Si usted tira una cosa, una bola de cañón desde su nariz al otro lado por la ley del péndulo, ¿no es cierto? Pierde suficiente fuerza, no se va a volver a pegar en la jeta si usted no se mueve, digamos. Y eso funciona siempre y es una receta de cocina, o sea, usted lo hace como ellos te dicen que lo haga, no te mueves del lugar donde estás y efectivamente la bola de cañón te toca el mentón y luego vuelve a su ondulación porque nunca va a ganar más fuerza de la que tenía originalmente, ¿no es cierto? Eso está escrito. Claro, eso está escrito, está comprobado y usted lo puede hacer en cualquier lugar del planeta. Dios le puso un timbre. Claro, ya Aprobado. Aprobado. Y después lo pasó a burocracia. Aplíquese. Oficina aparte. Entonces, en ese sentido, efectivamente, ahí la ciencia social estaba muy debilitada. Quería desesperadamente unirse a sus amigas, Sí. a sus hermanas mayores, las ciencias físicas y naturales, pero no podía. Y efectivamente, curiosamente, los físicos, que son como los hippies de la ciencia dura, Sí. son lejos los más hippies, creo yo, que hay. No, eso a ver, cuando Bueno. hablamos de la física, la cosmología, Sí, sí. olvídense de las pruebas. No Olvídense. es, no es la física que se Ese enseña no es el en punto. colegio, liceo, No, es esa física. La cosmología Ese. es pura imaginación. Claro. ¿Ah? Sí, o sea, Nicanor Parra es físico originalmente, y la antropología Claro. viene de la física. Claro. No, si esa cuestión no tiene ningún fundamento, si para qué andamos con cosas, ¿sabes? no, son buenas ideas, ¿no? Son buenas- ahora acá siempre descubren lo contrario de lo que tenían, ahora acaban de descubrir que el universo no se expandía más rápido en los extremos, ya está lleno de cuestiones que hoy que teníamos una muestra muy chica, el problema de la inducción les acaba de pasar, ayer en el diario ustedes pueden ver que efectivamente había una certeza absoluta respecto a la velocidad que tenían las supernovas en el proceso de expansión, ¿ya? Y encontraron supernovas que andaban muchísimo más lento, ¿ya? Y muchas supernovas que andaban muchísimo Estás más lento. gordita. Que estaban más- Hay muchos pastelitos. Claro, entonces hay supernovas rápidas, supernovas lentas, bueno, que era muy Flaquita, probable, pero ellos dijeron, Hay de todo, no, no, tenía- no puede ser toda uniformizada. bueno, pero ellos consideraban que efectivamente todas las supernovas, porque las El grupo características supernova. constitutivas eran todas súper rápidas. Y se devolvieron, creo que se volvieron a juntar, no sé, bueno. Pero Que yo sepa, no. parece que escuché A la. ver, déjame llamarla al tema. Ya no Bueno. pasa supernova. Ya, bueno, la cosa es que Porque tú tienes tu supernova, yo tengo mi supernova Claro. y cada uno tiene su supernova, ¿cachai? Eso es segundero. Sí. bueno, por favor, entonces, quiero decir, simplemente, la física, la cosmología efectivamente es algo que uno dice, no, está súper comprobado tal cosa, no. No es así. No está es súper así, comprobado. no es así. Gran parte de la investigación, y por eso es importante empezar con esto, porque el problema de la inducción, o sea, haber encontrado una regularidad a partir de un conjunto de casos, es algo que efectivamente ha sido problemático. Y cuando Russell dijo, oye, este asunto no hay que dejarlo de lado, todos los demás realmente en el círculo de Viena lo dejaron de lado. Y dijeron, mire, esto no es importante, punto, fuera. ¿Ya? Tenemos Lo importante es 4 millones de destruir la metafísica. Y agarraron la metafísica, la tiraron al suelo y empezaron a disparar en cantidades infinitas. Ese era el tema, po. Ese era el tema, destruir la metafísica. Todos quieren Todos quieren física destruir la y nunca muere. Nunca muere. Ese no existe. No muere porque la- nunca estuvo vivo en primer Es lugar. como el amor. Claro, exacto, es como el amor. O el matrimonio. No, el amor. No, ese es otro tema. El amor, que nunca muere porque nunca existió. Claro. Sí, el matrimonio nunca muere porque el audio lo financia. Como, ay, ya, suelta unas lucas para que siga existiendo esto. ¿Te imaginas que encontraban boletas del amor? Oh, claro, sí. Así, Boletas SQM financió boletas del señor Doctor Amor. Bueno, para que las parejas no se separaran. efectivamente, el señor, el Círculo de Viena va y dice, miren, momento, ¿ya? Este asunto del problema de la inducción no es tan importante, lo importante es destruir la metafísica. Pero llega Popper, Karl Popper, que es un austriaco, pero de tradición inglesa, ¿ya? Él se formó en Nueva Zelanda. A lo Marx, sí. No eres el único en la historia. Hasta luego. Pero de tradición, alojamiento. no, pero además de tradición inglesa en segunda división, porque él se forma en Nueva Zelanda, Ah, de una colonia. de una colonia. British Commonwealth. Y llega de Nueva Zelanda con un librito en la mano. No sabía esa parte. Claro, él llega con un librito en la mano así como, No sé, una historia más alternativa, ustedes me van a discriminar, pero un momento, yo vengo por todo. Ah, yo vengo ahí donde les duele. Y trae, no, pero además es que fue muy astuto, porque el primer libro que trae no es de epistemología, es un libro sobre política desde la Sí, epistemología. la sociedad. La sociedad abierta y sus enemigos. Sí.
Bueno, aquí hay que hacer una mención importante. Bibliográfica, sí. Popper tiene una patita grande por ese libro, que él era un liberal. Liberal. O sea, no liberal así como quiero ganar dinero, pero en verdad quiero que la gente se siga casando. ¿Sí? Y que no se separe nunca, aunque el marido le pegue a la señora y qué sé yo. Y quiero decir que soy liberal. Claro, no. Estamos hablando de liberales en serio. Liberales que creen en la legalización de las drogas, que creen en las marchas públicas, que creen en gente vestida con leotardo caminando por la calle. Que creen en la duda. Además dicen, no, yo no puedo estar seguro de nada porque claro. Nadie que crea en la libertad puede estar seguro de algo. Claro. Liberal en serio. Y él fue entonces, en ese sentido, aparte de su trabajo epistemológico, también hizo mucho trabajo político. Y los liberales actuales, los pocos que existen, son muy ávidos lectores de Popper, sobre todo por su relectura de Aristóteles. Popper tiene una relectura muy interesante que lee a Aristóteles en clave liberal, en el fondo. Claro. Y agarra a Platón y nuevamente dispara. Dispara y a Marx. Claro. Marx y Platón lo juntan, eso es brillante, porque la derecha filosófica con la izquierda filosófica son unidas en un mismo lugar y les dispara a ambas. Claro, y dice, los liberales somos lo más grande. Claro, y le dispara a Freud además. Claro, para que no haya duda. De pasarse. Y se apoya en Aristóteles, claro. Sí. Entonces, y Popper llega y dice, yo quiero ser el heredero de Russell. Y le dice a Wittgenstein, permiso, también te voy a disparar, pero no lo hiere. Wittgenstein logra flirtear las balas, pero sí le dispara duramente y empieza un conflicto muy relevante que va a significar que Wittgenstein en ese momento, cuando aparece Popper, nunca más se retira de la academia, que no es menor porque se retiraba cada rato. Se volvía y se retiraba, digamos, es que estaba en su terreno, así como, hola, vine a ver si todavía seguían amándome. Ay, sí, todavía me leen. Postuló también unos trabajos en la Unión Soviética, y no le fue bien, no lo aceptaba, por eso que iba y venía. ¿Pero a cultivar papas? ¿Qué postuló en la No, Unión Soviética? era unos puestos de filosofía. ¿En la Academia de Ciencias de la URSS? Algo así. No, había algo relacionado con la escuela de Tartu también, que estaba relacionado con Estonia, principalmente un vínculo que tiene bien alejado, que hay un artículo que trabaja sobre la vinculación de Wittgenstein con la semiótica, y que está como en los trabajos más ocultos que se pueden encontrar de él. Y era la época de los círculos de lingüistas. Por eso que tomaba distancia con Inglaterra de alguna manera, en varias oportunidades. Sí. Nunca logró encontrar ahí como su nicho, y por eso que iba y venía. Claro, lo que pasa es que Wittgenstein es una versión como chamánica del positivismo. O sea, claro, es la versión el positivismo con onda. El positivismo que además que cree más allá, dice, no, lo importante es que nosotros observemos las cosas, pero evidentemente hay algo más que las cosas. Es kantiano. Al final hay algo más. Todo vuelve a en cambio Popper dice, no, elimine todo eso que hay arriba, no hay nada. Aquí lo único que hay son individuos libres, ¿ya? Que aman la libertad ante todo y que lo que necesitan entonces es operar con la razón. Entonces, elimínenme aquí a Freud, eliminen en el mundo las ideas y todas esas cosas raras, eliminen la metafísica, pero no solo eliminen todo eso, y aquí viene el punto importante, él dice, sin embargo, aquí hay un problema que es relevante. El problema de la inducción es significativo, o sea, no es menor. Tenemos un problema en la razón. No es menor que no podamos proyectar lo que vemos en una muestra con clara certeza a lo que hay en el universo. Eso es un problema para la ciencia. Porque ¿qué vamos a hacer con las encuestas de opinión? Y debemos resolverlo. Y Popper dice, abran mi computadora. Claro. Acá está la respuesta. Permiso. Traigan mi Mac. Ya está. Y entregó la solución. Y la solución fue girar de la verificación a la falsación. O sea, el modus ponens al tolems, o el tolems al ponens, nunca me acuerdo. Eso es, del modus ponens al tolems, exactamente. El modus ponens es si X, entonces sí. Entonces sí. Y el cambio, el tolems es si X, si no X, entonces no Y. Claro. Lo que él dice es, yo en la realidad empírica no puedo verificar que algo que tiene una muestra sea verdadero para todos los casos. Pero lo que sí puedo hacer es que cuando demuestro que algo es falso, puedo demostrar que todas sus variantes son falsas. Porque la falsedad es un argumento racional y no empírico. Entonces dice, tipo inteligente igual. la jugada maestra. Un clásico de los liberales. Claro, la jugada maestra. Lo que dice también al mismo tiempo, la verificación está mucho más centrada en lo que era el significado, y de alguna manera la sensación está mucho más relacionada con lo que son las correlaciones. Exacto. Entonces dice, ponga usted como investigador la mayor prueba en contra de sí mismo. Claro. Ponga usted la mayor prueba, y a partir de esa mayor prueba, ¿ya?
someta a una prueba terrible su descubrimiento, y si su descubrimiento sobrevive, solo si sobrevive, entonces usted estará haciendo ciencia. Claro. Sí. Y esto, bueno, hay que decir aquí, esto es bien interesante porque hay muchas ciencias y hay muchos, bueno, quedamos después que Popper fue como un poco desacreditado, etcétera, fue criticado, pero hay muchas Como como... criticado, sí. Oye, pero dentro de la ciencia, si uno abre así como las puertitas de la ciencia hoy en día, muchas ciencias tienen muchos métodos y muchos espacios popperianos. O sea, la idea de la hipótesis nula, las pruebas de hipótesis, Claro. toda la metodología de pruebas de hipótesis, que es muy ampliamente ocupada por los estadísticos, por muchas ciencias, Sí. la idea de la hipótesis nula, de hecho, es popperiana totalmente. O sea, la idea de que, dadas determinadas condiciones, pues, sometemos a una prueba estadística al experimento, a los datos, y solo digamos, lo único que podemos comprobar es que no se cumple la hipótesis nula, que al final es, digamos, el principio de... Y el tema de la demarcación también está muy trabajado. Bueno, claro. De hecho, hay un antropólogo, por ejemplo, el caso de Michel Desartaux, que él utiliza el concepto de demarcación de manera popperiana para establecer todo su estudio sobre lo que son los lugares, por ejemplo, y como principio de observación y principio metodológico. De alguna manera estructura un lenguaje desde la observación. Bueno, para explicar ese tema, con el tema de la falsación, él entonces volvió también a poner sobre la mesa el problema de la demarcación, que era el problema de decir qué es ciencia y qué no es ciencia. Sí. Los verificacionistas, para que la ciencia existiese, se tenía que ocupar, como dijimos antes, el modus ponens. O sea, si es que el agua hierve a 100 grados, o sea, si yo le pongo 100 grados y hierve, entonces el punto de ebullición del agua son los 100 grados, digamos. Sí. Si X, entonces, si X, si Y. Sí. O sea, si tal cosa se cumple lo otro. Mientras que la propuesta popperiana, que era la propuesta falsacionista, yo no sé si hubo falsacionistas, así como un equipo de Como una corriente no, de no. falsacionismo. Yo creo que la gran crítica que se le hizo fue que nadie Claro. ocupaba su método. Claro, nada ocupaba su método. Pero que es el modus No ponens. generó escuela. Claro, no De generó alguna escuela. manera. Generó escuela en la filosofía, en las ciencias sociales Sí. muchas, pero no generó escuela experimental. Sí. Pero aún así, digamos, el modus tollens planteaba entonces que si no se cumple, o sea, si tu experimento no fracasa, en el fondo, por ejemplo, en el caso del agua es lo mismo al final, ¿no? Si es que poniéndole los 100 grados Claro, no hierve, claro. se murió... Entonces, claro. Tu teoría, o sea, al final lo mismo que la verificación, lo que pasa es que, o sea, al punto de vista práctico, lo que pasa es que en el punto de vista lógico funciona mejor porque tú no estás afirmando que toda el agua va a hervir. De hecho, sabemos que el agua no hierve siempre a 100 grados, por cierto. Ya 98, puede ser Claro. 97. Y depende de la altura, Depende de la altura. Depende de la altura también. Claro. Si uno- A Santiago hierve 98. Claro. Se hace el camino al Inca, claramente. Se ahorran 2 pesos es más y medio. complicado hacer arroz, por ejemplo. Claro, La ruta, claro. claramente. Claro. Sí, es muy difícil. Que por Falta supuesto oxígeno. el profesor ha hecho el camino del Inca, porque todo antropólogo tiene que hacer el camino del Inca y visitar Machu Picchu, es como una Sí. especie de axioma. Claro, es una acción. Pero también me han entregado el título todavía. Pero no hay al camino del Sí, Inca. hay el camino del Inca. Bueno, pero podrías cambiar por el Ramadán. Claro, algo así. Podría, claro, tener que cambiar, ya, hacerle un giro Claro. lingüístico ahí Eh, al rito. Entonces los Sí, falsacionistas bueno. proponen que la ciencia solo se configura cuando tú eres capaz de someter a las afirmaciones a verificación, o sea, a falsación. Y aquí quiero detenerme un segundo porque es importante la crítica, por ejemplo, que le hace a Marx y le hace al psicoanálisis. Porque los verificacionistas lo que hacen para probar sus teorías y la fuerza de sus teorías es agregar nuevas observaciones positivas, o sea, que comprueban que lo que ellos dicen es cierto. Sí. O sea, y ahí habla de Freud, ¿no es cierto? En el libro, en el texto que tienen que leer, de hecho, habla de Freud y dice, claro, Freud dice que el psicoanálisis es científico, porque Freud, recuerden, proponía el psicoanálisis como ciencia, porque él tiene, no sé, 1800 pacientes que nota a pie, sabemos por Onfray, que es un autor, un francés un poco hipster, digamos, que critica, que parece que no es tan cierto, que todos los pacientes de Freud no hay datos concretos, que algunos parece que se volvieron más loquitos después. Maldito bastardo. En fin. No hay un seguimiento. Crean la Freud No, por sobre no todas está, las cosas. no está registrado el seguimiento de cada paciente. No, y los que Ya lo están son un registro. desastre, ¿no? Y los que están son un desastre, que son los 9 pacientes clásicos de Ah, Freud. claro, Todos sí, terminaron sí, como sí, en la sí. locura, en el horror y nunca se mejoraron de nada, y en fin, ya. Pero ese es otro problema. Pero el punto es que incluso método. que creyésemos en el registro de Freud son como, no sé, 2000 pacientes, por ejemplo, que él vio, donde él efectivamente comprobó que todo lo que él decía se iba cumpliendo. Y eso es profundamente verificacionista, o sea, el paciente hace tal y tal cosa, entonces por lo tanto la teoría de psicoanálisis funciona. Nuevo paciente, nueva observación, nuevo paciente, nueva observación. Entonces, Popper dice una ciencia no puede existir así porque cada nueva afirmación solo comprueba lo que ya se dijo anteriormente en el fondo. O sea, es como una especie de petición de principio. Y ahí viene el clásico problema, así dicho en términos muy simples, de no será que usted está encontrando lo que quiere porque anda buscando lo que... anda buscando determinada cosa. No sé. Y por eso que la encuentra. Y por eso que la encuentra. Está manipulando ahí esa idea es mucho más Claro, moderna, ese- mucho más en contemporánea. cambio habría sido muy distinto que Freud hubiese sometido, dice Popper,
aprueba aquellos elementos más difíciles, más polémicos. Claro. O sea, ¿por qué usted no trata de hacer una prueba definitiva para ver si existe o no existe inconsciente? Claro. Someta a prueba al inconsciente. O sea, no puedes agregar siempre afirmaciones que comprueben lo que vas diciendo, tienes que ir a un lugar específicamente donde todo lo que dices no sea cierto, no se esté comprobando. En el caso de los pacientes sería, no sé, un paciente sano, que no sueña, y no sé, tendríamos que armar como un caso, pero un caso muy así, someterlo a psicoanálisis y ver si psicoanálisis puede efectivamente explicar a esa persona o no puede explicar a esa persona. Si no puede, se falsea y se desecha. Si puede, supera, ¿no es cierto? Y, digamos, se comprueba, y esto es súper importante la distinción, no se comprueba que es verdad, se comprueba que no es mentira, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Por eso Ahora, la conversación. es también bastante importante el hecho de que Popper está muy convencido de que la ciencia, tal como ha funcionado hasta el día que él escribe y luego de él, ha funcionado sin hacer caso alguno de la falsación. En la ciencia existen muchas hipótesis ad hoc. Una hipótesis ad hoc es cuando a ti te falla la teoría y tú lo que haces es parcharla. Dices, bueno, pero tal vez lo que está pasando, por ejemplo, dices, bueno, mi teoría dice que el movimiento de los planetas debe ser este. Lo tiran encima de la mesa y te dicen, ok, veamos, bajo los principios que usted estimó, qué sé yo, mire, este se cumple. Ah, pero aquí tenemos dos que no se cumplen. Entonces el tipo mira esos dos planetas y dice, ¿no será que estos dos planetas tienen, y no hemos encontrado muchas lunitas? Entonces, si aquí hay una luna, y aquí hay otra luna, y aquí hay otro satélite, digamos, resulta que tal vez eso explicaría el comportamiento que está teniendo. Porque es muy típico un comportamiento donde hay 3 lunas más. Claro. ¿Ya? Entonces, Entonces, sí, adelante. No, que el gran colisionador de hadrones, el famoso, bueno, no sé si lo conocen, pero es famoso, se los garantizo, que se acaba de reinaugurar hace poquito, Sí. le hicieron una renovación de 2 años. Sí. Es una máquina gigantesca creada por muchos países con mucho dinero solo para probar puras hipótesis ad hoc. Todo lo que se está haciendo en el colisionador aceleramiento de partículas son hipótesis ad hoc de los años 30, por ejemplo, el bosón de Higgs es una hipótesis ad hoc de los años 30, que es que algo pasa en las partículas que hacen una cosa rara, y la única forma de explicar esa cosa rara es que haya otra cosa que no sabemos qué, no podemos ver. Ponerla en movimiento. Claro, que haga que esto otro funcione. Sí. Y el colisionador de hadrones lo que hace es que explora lugares que antes no se podía ir porque costó mucho dinero y tiene una cantidad de energía infinita. Y tiene que encontrar un rayito. Claro, Un rayito azul, que es el que va a demostrar que está todo en orden. Claro, Sí. y demuestra la hipótesis ad hoc y El orden vuelve, azul. y hasta ahora no ha fallado. En todo caso, eso es la gracia de los físicos, que sus hipótesis ad hoc han tenido una O potencia. sea, no ha fallado porque todo lo que publican son las hipótesis que funcionan. Bueno, claro, no sabemos. No A ver, se de publica hecho- todo, no es muy transparente tampoco con las publicaciones. De hecho, hay una revista que va dando como avance del proceso, pero tiene una gran cantidad de vacíos. Sí, de hecho hubo un momento en que hubo gran escándalo porque en vez de achicarse las hipótesis ad hoc, aumentaron. Que fue el momento en que encontraron una partícula que se comportaba más rápido que la luz. Y dijeron, no, aquí se cae todo, porque eso es la estantería completa, eso ya no es... Modificamos la hipótesis un poco. Eso ya, entonces dijeron, no, esa partícula no existe. O sea, esa partícula fue un error de sistema. El sistema lo leyó mal y marcó 305.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Pero no puede ser, evidentemente es un error. Entonces digamos que los investigadores, y esto lo hacen a cada rato, y esto enardecía a Popper, ¿ya? A cada rato defienden su hipótesis central porque consideran que la hipótesis, o sea, construyen una hipótesis ad hoc que defiende su hipótesis central porque consideran que lo que apareció como observación es inferior en relevancia al tamaño de su constructo teórico. Claro. Y se puede explicar por variables intervinientes. Y se puede explicar por otras variables que estén interviniendo. Por ejemplo, que hayan satélites o qué sé yo, o cuando no cuadraba la tabla periódica de los elementos, el investigador decía, no, lo que pasa es que entre medio de estos elementos tienen que haber 5. ¿Ya? Y después los ibas encontrando. Claro, después estaban. Los encontraba y decía, Sí. verdad. Entonces, ¿ves? No es una hipótesis ad hoc, esto es una hipótesis que permite el crecimiento de la ciencia. Pero Popper decía, no. Nota a pie, que es lo que hacen los economistas con el Estado. Oye, bro, ¿y por qué el mercado es como un poco como pésimo? No, lo que pasa es que hay intervención del Estado. Claro, el problema es que si el Estado no interviniera... La gran hipótesis ad hoc del mercado. No, Claro. el mercado no funciona porque hay leyes. Porque esto de las leyes. Si no hubiesen leyes, ninguna. Ninguna regulación. El mercado funcionaría perfecto, yo se lo garantizo. Cuando aparecen los problemas dicen, pero es que hay que tener más regulaciones. Claro.
Y me tienen que devolver la plata que yo invertí porque yo gasté aquí y perdí. Hay regulaciones. Y el Estado me tiene que devolver el dinero. Hay dos cosas interesantes en Popper. Mencionarlo que claramente le apostaba por un conocimiento científico, que era independiente del sujeto. Sí. Y eso es dejar de lado a Kuhn, dejar de lado al observador, dejar de lado también la irreductibilidad, que en el fondo que era como el principio de Kuhn, que de alguna manera daba un paso y un peso al tema de la conciencia. Yo creo que la conciencia es muy importante en este sentido de cómo la conciencia va generando distinciones y al mismo tiempo va operando sobre la realidad para generar un conocimiento científico. Pero en este caso de Popper no va por ahí la cosa, sino que va por un tema muy matemático, muy físico, en donde el observador no entra al lugar. Claro, bueno, entonces veamos un poco a Kuhn, ¿te parece? No sé si lo dejamos ahora o lo dejamos la próxima. Sí, O sea, ahora y la en el siguiente fondo- profundizamos en el debate Kuhn-Lakatos mejor. Ya. Es que en el fondo igual podemos entrar directamente a Kuhn porque con este famoso problema del falsacionismo, el famoso Sí. problema de las hipótesis ad hoc, Kuhn en el fondo se va a dar cuenta de dos grandes cosas al final, yo creo. Por un lado, Kuhn dice el mito, bueno, o sea, no dice el mito, él mismo en realidad lo dice en el libro, que se empezó a dar cuenta que en los pasillos de la universidad, en los casinos de la gran academia, científicos sociales, bueno, él les decía humanistas y físicos no podían conversar. Se juntaban psicólogos con físicos, con economistas, con matemáticos. No se reunían. Y Sí. no, se juntaban, pero no podían hablar de sus disciplinas. Sí, sí. Porque hablaban y no se entendían. Porque, Habían definido distintas realidades. exacto, hablaban un lenguaje muy diferente. ¿Qué era lo interdisciplinario? ¿Qué era lo multidisciplinario? Eso no eran temas en los Claro, pero Kuhn. cuando un tipo le dice a otro sociedad, el otro no entiende lo mismo que está entendiendo. Claro. El tipo le dice sociedad a un sociólogo, le dice sociedad a un físico, y el físico dice, bueno, sociedad es un país. Po. Claro. Un país Es una sociedad. realidad. Claro, ese es para mí la sociedad. Es Y otra el realidad. otro tipo le dice, oye, ¿y tú te refieres a mí me interesa mucho el tema de los planetas. Y el tipo dice, los físicos así como con los cosmólogos, ¿planeta? ¿Qué importa eso? Es como granito, ¿no? Sí, Piedritas. está lo mismo. Yo una vez vi en un restaurante un letrero. ¿Con que gases decía- o sin gases? Claro. Una vez vi en un restaurante que decía un letrero: no se aceptan sociedades. Y yo me pregunté, ¿por qué no se aceptan sociedades? O sea, son puros individuos, no son sociedades. No se aceptan sociedades. Y pregunté qué quiere decir no sociedades, o sea, no se aceptan gente que vaya a vender productos, como se referían A sociedades. a como en vendedor ambulante. Era una cosa muy extraña, nunca lo había visto. Bueno, claro, si tú le dices a un economista, Sí. sociedades probablemente le va a responder eso, o le va a responder un conjunto de individuos coordinados por intereses. Claro. Definición, digamos. El antropólogo Claro. va a entender que es un conjunto de tribus unidas por un Aldeas. rito. Claro, unidas por un gran rito y un gran antepasado común representado en un animal Es un animal. que no se puede comer. Y si yo soy un un leopardo- sociólogo, lo que leopardo ve Claro. es una creación del capitalismo. Claro. Entonces, efectivamente, la misma palabra genera muchas definiciones Un cochino. distintas. Entonces se dio cuenta que efectivamente existían estas cosas que se llaman los paradigmas. Sí. Que es. Los paradigmas, bueno, tiene Son- 37 definiciones de paradigma Sí, dentro de sí, su sí, libro, sí. así que La estructura de las revoluciones científicas, ese es como el Es gran el libro, bestseller claro. de está en su programa. La estructura Léalo. de las revoluciones científicas. Sí, que partió con un artículo que se hizo muy conocido y él dijo, bueno, En los años a 40. vender más o libros menos, que... Y desde la idea de paradigma, vamos a hablar un poco de esto, entonces él se pregunta cómo es que la ciencia avanza. Esto, por eso es importante el tema de la hipótesis ad hoc, ¿no? Sí. Él va a ser el primero, es como contemporáneo a Popper en todo caso, creo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un Vamos camino... antes. El caminito del siguiente, Los en el 40. fondo. Es Después que de la sí, Segunda son Guerra. contemporáneos, pero así que Sí, un son poquito más joven Sí. Kuhn. De hecho, Kuhn está vivo todavía y Popper no. Claro, y Kuhn migra a la... ¿Vivo? Kuhn Sí, Kuhn está vivo, sí. ¿Escribe cosas? Kuhn ¿No está le puede vivo. mandar mail? Sí. Y Lakatos está vivo. ¿En serio? ¿Por qué no le estoy mandando un mail? No, Lakatos está muerto. Señor Kuhn. Sí, el 94. Admiro mucho su trabajo. Ah, te creo. Me gustaría Sí, juntarnos a tomar un café. Calculo yo, sí, por ahí. A discutir sobre su obra. Entonces, Saludos. pero no, Sí. ese no es el mail. ¿No? Ah, maldita sea. El profesor que usted no tiene- Thomas.kuhn94 Guión bajo paradigma. Claro. @gmail.com. Bueno, Thomas Kuhn va a decir una cosa que es bastante interesante. Popper había hecho dos cosas muy importantes dentro del positivismo que lo sacan del positivismo al mismo tiempo que lo ponen dentro del positivismo. Lo curioso de Popper es que queda intersticial, Sí. porque Popper no es positivista en el sentido de que él reconoce que hay algún componente metafísico en la ciencia, pero considera que puede limitarse bastante, y no es verificacionista, sino que es falsacionista, Sí. ¿ya? Correlación y no. Y está en contra de las No, hipótesis ad hoc, claro. como hemos dicho, y él consideraba que los científicos eran deshonestos
intelectualmente cuando aceptaban hipótesis ad hoc. Cuando andaban defendiendo su teoría, tenían un problema y en vez de decir, mi teoría no sirve, decían, pero lo que pasa es que debe estar pasando esto, otro. Es culpa de él. Es culpa de él. Es culpa de él, es culpa de él. Que es lo que en psicología se conoce como locus de control externo. O sea, Claro. cuando le echan la Locus de culpa control. al empedrado. Sí, sí. Bueno, Kuhn va a llegar y va a decir, respecto a estas tres cosas, lo siguiente. Va a decir, Popper tiene razón, la ciencia tiene un componente metafísico, Sí. pero es bastante más grande que el que el señor Popper Menciona. reconoció. En segundo lugar, efectivamente la noción de verificación y falsación son relevantes, pero, pero hay que salir a otro contexto, a observar la historia de la ciencia y no solo la racionalidad interna del descubrimiento científico. O sea, la investigación sobre la ciencia desde la filosofía no solo debe ser investigación de corte racional respecto a las pruebas existentes, sino que también debe ser una comprensión de sus contextos, que es lo que va a distinguir, dice Popper, a él de Kuhn. Él va a criticar mucho a Kuhn por esto, porque va a decir, usted está analizando no el contexto de justificación, Sí. sino el contexto del descubrimiento. Y Kuhn- dada por el descubridor, en el fondo hay un ojo. Hay un ojo. Hay un ojo que Claro. opera. Entonces va a decir Kuhn que en el fondo lo que hay es una investigación, un investigador que porta un conjunto de valores, Sí. que porta un conjunto de herramientas, que porta un conjunto de metodologías, que porta un conjunto de técnicas, que porta una determinada visión metafísica, y ese investigador, ¿ya?, propone una visión paradigmática que no tiene ninguna posibilidad de ser comparada científicamente con otra, que es inconmensurable, que no es comparable. Es decir, que la teoría de Newton y la teoría de Aristóteles y la teoría de Einstein sobre la física, no se puede decir que la de Einstein es mejor que la de Newton y la de Aristóteles. Son distintas. El crecimiento, el movimiento para cada uno de estos tres autores son cosas distintas, son conceptos distintos. Y por tanto no hay, y esto es lo grave de Kuhn, Sí. no hay evolución en la ciencia. No se evoluciona en la ciencia. Hay paradigmas distintos. Hay paradigmas distintos. Y de repente hay retrocesos. Sí, que hay retroceso. La ciencia sí tiene evolución al interior del paradigma. El paradigma parte Sí. y se empieza a llenar de cositas. Empiezan a mucha gente a hacer descubrimiento y qué sé yo, entonces dice, hoy calculamos mejor este asunto, van precisando, Sí. y de repente llega alguien y dice, creo que voy a batear el tablero. Tal cual. ¿Ya? Esto me parece que está todo equivocado. Bota todo, resolviendo un problema que se convirtió en crítico del paradigma anterior, que todos dicen no podemos resolverlo, llega a este, lo resuelve, y todos dicen, se produce un efecto social de progreso. Vamos con este, porque este es el que entendió el problema que el otro no pudo entender. Claro, Y Ahora empieza- acá la cosa. y cuando recién nace un paradigma, además está muy fértil, entonces encuentran descubrimientos nuevos y aparecen cosas y todos son felices y dicen, mira, esta cuestión sirve para todo. Pero dura un instante. Igual dura- como ocurre en la sociedad, Claro. la ciencia, ese es el argumento final de Kuhn. Y en los candidatos. Y en los candidatos, ocurre que efectivamente están los conservadores de la ciencia. Sí. El clásico científico, y en la medicina hay miles de ejemplos muy interesantes, porque es como algo que nos parece chistoso ahora. Pero por ejemplo, la teoría de que de que las enfermedades eran causadas por microorganismos, todavía no existía la diferencia entre virus y bacterias, Sí. pero que eran causadas por microorganismos, que fue propuesta en un inicio, ¿cierto?, por los primeros epidemiólogos ingleses, ¿no es cierto?, que fue el caballero que descubrió que la peste bubónica, la peste bubónica o la negra, no, bueno, son la misma esa. La misma. Sí. La peste bubónica. Sí, la peste bubónica. La misma. La peste bubónica se contagiaba mediante el agua con fecas de rata y Ratones, cosas así. ratoncitos. Él propuso, la sociedad médica escribió papers y todo, y sabe que el agua tiene algo, microorganismos, tiene alguna cosa que a la gente le pega esta enfermedad. Y los grandes científicos profesores. y médicos de la época estaban vacilando, digamos, ¿En Basilea? estaban en Basilea y estaban vacilando la teoría de los miasmas. Que las enfermedades Los eran miasmas. producidas por los aires malos, Claro. los aires infectados. Y por lo que había que hacer En la entonces ciudad, era... se limpiaban los barrios. Y había que limpiaban los ventilar ríos, los lugares, sí, que sí, llegara sí, harto sí. solcito y tenías que poner los muertitos con el viento, llegara, digamos, el miasma a otro lado. Otro lado. Y ese era el gran tratamiento de la época. Y esos tipos, este caballero postuló su teoría con observaciones, con inducción, con estadísticas, ¿no es cierto?, de las De los casitas, lugares. con los enfermos. Claro. Hizo todo un método científico serio, respetando el método de la época al más avanzado, digamos, que existía, pero todos los demás dijeron, pero oiga, todos aquí sabemos que las enfermedades las producen los miasmas.
¿Qué le faltaba a él? Le faltaba una teoría. Sí. No tenía teoría, tenía un conjunto de observaciones, tenía una propuesta basada en observaciones, pero no tenía Era- un paradigma. Era O sea, observación empírica. no hay que existía decirlo. el paradigma de los microorganismos y tuvo que alguien ver con un microscopio animalitos, digamos, unas cositas, las células en realidad fue lo primero que vio, Claro. y empezar a cachar que habían cosas que nos podíamos ver, y etcétera, etcétera. O sea, el paradigma siempre nace con una investigación que es ejemplar, pero Claro. no es suficiente. no es suficiente para cambiarlo porque otras personas dicen y generan hipótesis ad hoc. Yo no me acuerdo en este momento cuáles fueron las hipótesis ad hoc de la peste bubónica, pero generan así cosas Sobre- como, bueno, pero es que el aire puede contaminar el agua, no sé, cosas así Claro. que digan, bueno, sí. Sobre la viruela también hubo también su hipótesis ad hoc también. Estuvieron relacionadas ahí en la independencia, no en la independencia, sino que en la guerra de secesión de Estados Unidos. También ahí se generó toda una discusión al respecto. Pero claramente que el tema del paradigma tiene que dar una base, una teorización. El paradigma teoriza, de alguna manera, sobre una investigación que es bastante rigurosa desde un punto de vista de la observación empírica, pero que le falta su peso en el fondo, porque le falta estos conceptos de rigor que de alguna manera le va a dar No, y un orden también y va a aglutinar estas experiencias Hay que son todo- observadas. y también que han sido observadas. entre medio hay toda una dimensión política de la ciencia, de entender que en la ciencia también hay distribución de poderes, o sea, están los rockstars en el fondo, que son los que tienen los no grandes nombres, los grandes autores de peso. Sí. Y si ellos básicamente no aceptan una de tus ideas, es difícil entrar al No va a circuito, es difícil entrar al circuito porque él dice, no, lo que dice el señor tanto Sí. es muy pintoresco, es un investigador joven, pero en verdad no se concuerda con nada de lo que yo he investigado. Y ya está, digamos, y el otro tipo que así como, O no pertenece a la disciplina. Claro. Hay una investigación famosa Clásico. de un periodista inglés que en su viaje en África, reporteando temas de salud pública, Fue de Shakira. descubre la asociación de los lugares donde se habían hecho los experimentos para la vacuna de la tuberculosis en África con la emergencia del SIDA. Sí, ¿Ya? eso fue fue nombrado. Fue muy nombrado, Sí, a tal sí. punto que lo invitan a exponer, Ah, con gran polémica, con muchos detractores, a la Royal Society Sí. de Londres. Primera y única vez que un no investigador expone en la Royal Society. Y lo hicieron pedazo. Dijeron que su teoría no tiene, su investigación no tenía ninguna base conceptual, lo mismo que estabas tú hablando, Claro. y que efectivamente era un conjunto de mapas cruzados entre sí, ¿ya? Que no tenía, y por tanto la teoría se ha desechado por siempre, sin tomar en consideración de que efectivamente podría ser, ¿ya? Claro, si alguien fuese ahí, ahora tenemos nuevos mecanismos de investigación. Y eso es lo interesante también, por la propuesta de que la hipótesis ad hoc en un futuro podrá ser comprobada cuando tengamos un colisionador de hadrones, o un examen de sangre rápido que se le pueda tomar a la gente in situ, o microscopios, o algún aparato o adminículo que nos permita ver, observar o conocer una realidad que hasta el momento no teníamos como dato, ¿no? Entonces la historia de la ciencia evolucionaría para Kuhn del siguiente modo. Hay un gran problema en un paradigma dominante, ese problema se vuelve crítico. La gente ya no lo considera solamente un problema, sino que lo considera grave. Claro. De pronto llega alguien y dice, yo tengo la solución a ese problema. Y el tipo viene no solo con la solución al problema, sino que viene cargado de onda. Exacto. Y entonces, Su moto, chaqueta de cuero. y tiene 1000 cosas que ofrecer, además de la respuesta a ese problema crítico. Y el tipo entonces ofrece la solución al problema crítico y ofrece un nuevo concepto. Y ese nuevo concepto se llena de investigadores nuevos. Empiezan a llegar, y todos empiezan a investigar más o menos en el mismo repertorio. Sí. ¿Ya? Y se empieza a construir una mirada, un paradigma. Estamos hablando de los años 60 principalmente. Claro, estamos hablando de los años 60. Se pasaban cosas, digamos. Y pasaba. luego esto se empieza a transformar en 2 o 3 problemas importantes. Uno de ellos crece hasta que llegue otro que lo reemplace. Y cada vez que lo reemplaza, no se puede decir que el paradigma que reemplaza al anterior sea mejor que el anterior. No desaparece. No desaparece. Ahora, aquí hay una diferencia entre ciencias sociales y naturales muy clara. Sí, sí. En las ciencias naturales, en general, el paradigma derrotado se deja de lado bastante. Hay gente que sigue trabajando. Como el saltacionismo versus el evolucionismo darwiniano. Como la evolución, por Claro. ejemplo, el evolucionismo. Claro, pero en general se queda alguien dando vuelta con el tema. Por ejemplo, hace 15 años, la teoría del calentamiento global por efecto antrópico, que es el efecto de nosotros somos los culpables del calentamiento global, era una teoría que no era dominante. No. Era una teoría del 40% de los investigadores, no más que eso. Y la teoría de que este era un ciclo de climatológico, que como siempre en la historia, que hay climas más cálidos y climas Hay momentos ciclo, más el fríos. concepto ciclo. Claro. Siempre, Bueno, esa teoría era dominante. ¿Y cuál fue la observación que puso en conflicto el paradigma? La observación de que los gases tienen un efecto invernadero. Claro. Eso se comprobó en un laboratorio, Sí, se tiró CO2, se midió que el CO2 hacía que no salieran los rayitos del Claro. sol. Dijeron, y entonces tenemos un efecto experimento. antrópico. Claro, y con ese experimento Y más. ahí dijeron, cambien todos los refrigeradores del mundo y sáquenle toda esa cuestión del freón. Claro.
¿ya? Le sacaron el freno y la cuestión sigue igual, no hay ni agua. Los autos catalíticos también. Los autos catalíticos y toda la cuestión. Pero la cosa es que se estableció eso. En términos estrictos, así, si uno fuera así totalmente racional, los informes de quienes están en contra de la tesis del efecto antrópico son bastante contundentes. Sin embargo, políticamente Tienen observaciones, de hecho. ya se tomó la decisión política a nivel mundial de que se asume que nosotros somos los culpables y responsables del efecto invernadero, y que el efecto invernadero es el que ha generado efectivamente el calentamiento global. Por lo tanto, son muchas veces incluso decisiones que se toman donde triunfa un paradigma por razones que tienen que ver con los valores. En este caso, tienen que ver con los valores de la sociedad. La sociedad puede decir, yo no me puedo farrear la historia pensando en que no soy culpable, Claro, y ¿ya? arriesgarme a que haya sido culpable. Mejor asumir que somos culpables. Por lo tanto, el paradigma triunfa por un efecto no investigativo formal, no puramente directo, al menos, sino pues que es hay investigaciones. Hay investigaciones, no, sí, pero hay una investigación donde ellos no son dominantes en las pruebas. Claro. Y de hecho, por ejemplo, la otra investigación, hablando de cosas, digamos, ecológicas, que es el PIC del petróleo, el famoso PIC del petróleo, que hace un montón de años que los científicos están diciendo que va a ser más caro sacar petróleo que el precio que vamos a poder venderlo y transarlo. Por lo menos 20, 30 años. Es un argumento que existe y en realidad no es dominante bajo ningún concepto. Y siempre encuentran petróleo de nuevo. Claro. No entra ese paradigma. Y quizás ocurra algún día el PIC del petróleo y digan así como, oye, ocurrió el PIC del petróleo, ¿qué hacemos ahora? No sé. Y ahí van a todo eso, van a ser, decir, llaman al premio cuando están muertos. Van a subirse a esos autos descapotables y van a disparar. Así, toma, y tú, que me dijiste que no. Bueno, exactamente. Entonces, Thomas Kuhn va a tener esta idea de la evolución de los paradigmas, que no es una evolución basada en el progreso, sino que hay solo progreso al interior del paradigma en términos del aumento del conocimiento al interior del paradigma. Y la ciencia social, en cambio, tiene una diferencia respecto a la ciencia natural, y es que cada vez que surge un paradigma nuevo, crece por otro lado. Y le arman un departamento nuevo. Y le arman una casita. ¿Sí? Oye, llegó uno nuevo, le arman una casita, hace una minga. De repente llega entonces teoría de género. Claro, después llega y le dice, oye, la teoría feminista es distinta a la teoría de género. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya, casita. Otra casita. No ponen juntos tampoco. No. Y la teoría queer es distinta a la teoría de género y la teoría feminista. La teoría cyborg queer. Entonces ya, casita. Care, que el cuidado en el fondo, claro, la sociología del cuidado, en el fondo, también ahora pero me acordé del care, que es una sociología del cuidado también. También es otro paradigma. Sí. Y cada vez que aparece una teoría nueva, bueno, las grandes escuelas primero, pero además dentro de las grandes escuelas, los focos, entonces no, que somos culturalistas y los culturales. Entonces cada uno empieza a adquirir. Hay algunos que arman villas, que ponen un muro y viven todos juntitos y comparten espacios comunes. Otros que dicen, no, yo voy a irme a mi condominio, digamos, voy a irme para allá. Y se separan más, pero todos conviven en un espacio y hay, por tirar un número, unos 20 habrán paradigmas dando vueltas. Sí. Grandes, hay como 4 o 5, pero así pequeños paradigmas habrán unos 20 y tantos, a los cuales los científicos sociales pueden recurrir en su labor cotidiana y los cuales deben estudiar para poder ser buenos científicos sociales. A propósito de estudiar, es tiempo de irnos, es tiempo de leer. Cuando el camarógrafo se queda dormido, creo que es el momento de terminar la clase. Cuando el camarógrafo muere, es el momento de decirle a ustedes que están invitados a leer. A leer a Kuhn, a leer a Popper y a leer las lecturas que están en el programa para que vayan madurando. ¿Cuál es la palabra clave de hoy? ¿No tuvimos palabra clave? Una palabra clave. ¿Una palabra clave podemos... No tuvimos palabra clave. Lo dejaremos así. Sí, podemos ver algo, la diferencia, por ejemplo, no sé, falsacionismo e ingenuo. No, pero eso ya sería la segunda clase. Sí, vamos a hacer después. No, eso vamos a hacer después. Bueno, después hagamos el juego mejor. Vámonos. Vámonos. Quería dar el nombre del caballero que descubrió la masa de los neutrinos, pero no alcancé a encontrar. El nombre del caballero que descubrió la... Pero lo pueden buscar ellos, pues. A ver, esta vez puede ser un concurso. Ya, muy bien. Le damos un chocolate al que llegue con el caballero que... Hasta hace relativamente poco se pensaba que los neutrinos eran partículas sin masa. De hecho, son las partículas que viajan más rápido que la luz, pero ya se aceptó que viajan más rápido que la luz. Los neutrinos te los compra en cualquier kiosco. Sí, de hecho es la partícula más abundante del universo en este momento por su cuerpo y por el mío. Están pasando miles de millones de neutrinos. Que vienen desde el Big Bang, por cierto. Es bien poético. En fin. Han viajado... Importan la libido. Claro. Son portadores de la libido. Transmisores de la libido. A lo socal, sí, lo logramos en ti. Gracias. Bueno, en fin. El concurso entonces de la clase de hoy es que usted busque el nombre del científico que inventó la máquina y el procedimiento para adjudicarle a los neutrinos una masa que es muy pequeña, pero que aún así existe. Esa masa existe. Una pista. Es un caballero oriental. Oh, es un caballero oriental. Y no es Buda. Y no es Buda. Y no es Buda. Tampoco Confucio. Bien. La confusión. Nos vamos.
Nos vamos. Nos vamos. Que les vaya muy Muy bien. bien.